Bueno, en este vídeo voy a dar 5 ejemplos de informaciones erróneas sobre psicópatas. Y voy a explicar 3 puntos para introducir el tema. El primero es que, naturalmente, yo no sé todo sobre psicópatas, pero sí que sé de lo que hablo. O sea, no hablo por hablar ni porque lo he leído en algún sitio. Por lo tanto, aunque estoy aprendiendo cada día y no lo sé todo, sí que sé lo que no es cierto. Eso sí. Y sé una cosa, que hoy en día hay muchos pseudo expertos en internet, gente que escribe libros, tiene canales en redes sociales, hace vídeos, que se autoproclaman coaches sobre el tema. Y los hay buenos y malos, como siempre. Pero en general la gran mayoría son mediocres, en mi opinión. No lo digo por meterme con nadie. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque hablan desde 2 puntos. Uno, desde alguna experiencia que han tenido con un psicópata o un narcisista. Tener una experiencia es necesario para entenderlos, para poder hablar, pero no es lo único que necesitas, porque es solo una. Y también hay otra gente que habla desde el punto de vista, digamos, teórico, profesional, académico, porque han estudiado, por ejemplo, sobre el tema. La teoría sin la práctica tampoco sirve. O sea, necesitas las 2 cosas, experiencia, teoría y después mucho más. Hay gente que me dice que parece que me he metido en la mente del psicópata. Ojalá. No es así. Ya expliqué en otro vídeo mi proceso. Yo analizo actos y voy hacia atrás, intenciones y motivaciones. Y a partir de ahí me hago mi propia opinión, que puedo tener razón o no. Ahora bien, sé que no voy desencaminado por las experiencias de las víctimas, porque ellas saben de lo que estoy hablando. Y porque algunos psicópatas, de forma anónima, cuando no tienen nada que perder ni ganar, me lo han dicho. Me han dicho que yo los conozco bastante bien. Bueno, y esto es lo segundo que quería explicar como introducción, esta proliferación de canales, información, libros, vídeos, etc. Como he dicho antes, la mayoría son mediocres. O sea, no aportan nada práctico que te vaya a servir de verdad. Y a veces también he hecho en falta que tengan un abordaje un poco más racional, más frío, más analítico, más obsesivo, que ese es un rasgo que yo tengo. Y el tercer punto de introducción es justo en lo que vamos a hablar en este vídeo. Cómo algunas personas, seguramente con buena voluntad, pero bueno, están difundiendo información parcial, errónea, que no tiene mucha utilidad, no sirve en la práctica. Y por eso voy a dar varios ejemplos, en este caso 5. Y voy a empezar por el primero. El primero es la afirmación de que el contacto cero es nuestra venganza contra el psicópata, le hace daño al psicópata, hiere al psicópata. El contacto cero le hace daño al narcisista sí, porque el narcisista te necesita, por lo menos mientras no tiene sustituto. Al psicópata el contacto cero no le hace daño, no le hiere ni le molesta en absoluto. Repito, el contacto cero al psicópata le da exactamente igual. Entonces, ¿por qué recomendamos siempre el contacto cero? Porque el contacto cero cumple 2 funciones cruciales para que te puedas recuperar. La primera es protección. Cuando tú cortas las vías de comunicación físicas o virtuales con el psicópata, esa persona ya no puede, o por lo menos no es tan fácil para él o para ella, dañarte, seguir manipulándote, seguir haciéndote daño, seguir jugando contigo. Y la segunda razón para el contacto cero es sanación, porque
lejos de su influencia, es la única forma en que tienes de poder quitarte de encima todos esos implantes mentales que ha dejado en ti, esa pseudo-hipnosis, esos recuerdos, sensaciones, que son esa parte que siempre llamo como una especie de adicción. O sea, quería desmentir esto. El contacto cero no le hace daño al psicópata. No sirve como venganza. Cuando tú piensas así es que todavía eres un esclavo mental del psicópata. La segunda información incorrecta que he visto algunas veces es que el psicópata es un ser que no tiene puntos débiles. Prácticamente invulnerable porque no tiene sentimientos, no tiene vínculos, no siente culpa, no tiene moral. O sea, en cierto modo eso es así. Es así. Por ese lado no puedes hacerle mucho daño. Pero yo, que he pasado el calvario de tratar con algunos y he conseguido hacer una especie de análisis racional frío sobre ellos, sé perfectamente que son personas y tienen puntos débiles. El psicópata sigue siendo una persona, quizás una persona deshumanizada, inhumana, pero tiene orgullo, tiene reputación, tiene una economía que le sostiene, no le gusta perder, no le gusta que te burles de él, es de carne y hueso, por lo tanto se puede atentar contra su integridad física, por lo tanto no es invulnerable, de ninguna manera. La tercera información errónea que he visto en algún canal, no muchos afortunadamente, es intentar aplicar toda esta filosofía de la ley de la atracción, esta filosofía New Age, al tema del psicópata. Entonces te encuentras con gente que te dice esta tontería, esta chorrada impresionante de que tú has atraído a tu vida al psicópata. Tú has atraído al mal, tú necesitabas a un victimario porque tú necesitabas tener el papel de víctima. No tengo nada en contra de la gente que cree en la ley de la atracción, aunque yo lo considere una pseudo-espiritualidad posmoderna para idiotas, ¿no? Pero bueno, allá cada uno, yo no me meto en la vida de los demás, ¿no? Ahora bien, en el psicópata tú no buscas al depredador. Lo que sí ocurre es que puede haber ciertas cualidades en ti que atraen a estas personas, por una pura cuestión de que el depredador se siente atraído por la presa ideal y que tiene lo que quiere, nada más. Dicho de otro modo, ellos te han elegido por diversas razones, no porque tú los hayas atraído. El cuarto punto es todo este rollo del pensamiento positivo, psicología positiva. Otra gilipollez. O sea, estos coaches que te dicen que, bueno, que haya pasado un psicópata, esto es una lección, son lecciones que tienes que aprender en la vida. Vaya, no hace falta ser muy inteligente para decir esa frase. O que te dicen que es una señal de que te tienes que trabajar a ti mismo. E incluso algunos llegan a afirmar que el psicópata también se tiene que trabajar a sí mismo. Me reiría en la cara de quien diga eso. El psicópata también se reiría en su cara. Y la quinta información errónea parcialmente que he visto, y que puede ser un poco polémico lo que voy a decir, igual mucha gente no está de acuerdo, igual no, seguramente, es que a menudo oigo y veo que se dice que el psicópata siempre hace hoovering, siempre vuelve. Cuando se acaba la relación aparece al cabo de un tiempo. Eso es mentira. Lo correcto sería decir que a veces vuelve, pero no siempre.
1000 veces antes ya lo he dicho en mis vídeos. El psicópata es un depredador frío. Cuando te deja, ya no existes, estás muerto. Cuando estaba contigo, te veía como un objeto, con cierta utilidad. Cuando te abandona, ya no existes, ni siquiera como objeto. Es cierto que a veces intenta volver o vuelve. Sí, a veces, no siempre. Podríamos usar un porcentaje, pero yo no lo sé exactamente. Digamos que la mitad de las veces. ¿Y por qué intenta volver o reconquistarte? Pues normalmente lo hace por dos razones. Una, por falta de otras presas en ese momento. O sea, no tiene una víctima nueva en ese momento o la ha perdido. Entonces, tantea algunas de las antiguas a ver qué pasa. Y la segunda razón para tantear el terreno es por puro aburrimiento. O sea, no tiene nada que hacer en ese momento, intenta ver si te puede reconquistar, si todavía tiene poder sobre ti.